Hermanos, estamos en este día miércoles de ceniza. Ha sido hoy, espero que lo hayamos podido aprovechar como un día de ayuno, ¿verdad? Que nos ha pedido la iglesia hacer este día de ayuno. Y se nos invita a iniciar un tiempo de caminar. ¿Hacia dónde? Hacia la Pascua. ¿Qué celebramos en Pascua? Que Cristo ha resucitado y que nos lleva al cielo, a la vida eterna. El Papa Francisco escribió un mensaje de Cuaresma, lo hizo antes de entrar al hospital y lo ha entregado para toda la iglesia, este mensaje con un lema muy bonito que dice: caminemos juntos en la esperanza. O sea, nos invita, una invitación a caminar juntos en la esperanza. Esto pensando en dos cosas. Uno, que la Cuaresma es un caminar, pero estamos en este año jubilar de la esperanza. Porque el Papa Francisco ha querido, con este año jubilar, recordarnos cuál es la esperanza del cristiano. La esperanza nuestra no está en este mundo. O sea, nuestra esperanza no es a ver si logro hacer un viaje, a ver si consigo un trabajo, a ver si me sano de esta enfermedad. No, esa no es nuestra esperanza. Es bueno, sí, tener estos deseos, santos deseos, si son para hacer la voluntad de Dios. Pero en realidad nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza es en el cielo, en la vida eterna. Estar con Dios eternamente, con los ángeles, los santos, la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Pero lo primero que se nos propone es un caminar. O sea, es muy fácil estar estáticos. Y muchas veces tendemos a estar sedentarios, a estar estáticos. Vamos al trabajo, vamos al estudio, llegamos a la casa. ¿Y qué queremos hacer? Pues estar ahí metidos en la casa con el celular, con los dispositivos, con esto y lo otro, y no movernos. Pero el Señor te llama a salir, a venir a la iglesia. Ser cristiano significa venir a la iglesia. No puedes llamarte cristiano católico y decir, no, yo solo voy el miércoles de ceniza a misa. No, es todo el año. Hay un mandamiento que es: santificarás las fiestas. Para nosotros la fiesta es el domingo. Y ese mandamiento de Dios tiene su parte, el mandamiento de la iglesia, que es asistir a misa completa cada domingo y fiesta de guardar. Misa completa significa desde que empiece el sacerdote diciendo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hasta que te da la bendición final. La misa completa. Ese es el precepto. Si no empezaste desde el principio, no hubo precepto. No completaste el precepto. Entonces hay que confesarse por no haber sido obedientes a Dios. Nos habla en la iglesia. Eso. Entonces, lo primero es que este es un tiempo para salir, no para estar en casa metidos, pero salir, pero no a vagancia, sino salir a la iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo dice juntos. Y el Señor nos llama a estar en comunidad.
Fíjense, el mundo de hoy nos quiere aislados, en soledad. Lo mismo, estar ahí siempre con tu dispositivo, aparentemente tienes 5.000 amigos en Facebook, o en TikTok, o en no sé cuántas, y seguidores en la X y no sé qué. Pero amigos de verdad, hermanos en Cristo, 2 o 3. Entonces el Señor nos llama a caminar juntos. Por eso el Señor, o sea, el Espíritu Santo ha venido suscitando dentro de la iglesia la comunidad cristiana. Fíjense que al principio se reunían en las casas. Cuando estaba al principio de la iglesia, siempre se reunían en las casas. Después se fueron fundando los monasterios. Y entonces los monjes vivían juntos. Después vinieron los frailes. Y también tenían sus conventos los frailes. Después, los religiosos. Y tenían una casa donde estaban ahí conviviendo. Estaban juntos, iban juntos a la iglesia. Y fíjense, es interesante, ¿qué es lo primero que hace la Revolución Francesa para destruir la iglesia? Cuando escuchemos hablar de revolución, siempre escucharemos hablar de destrucción de la iglesia. La Revolución Francesa lo primero que hace es disolver todas las órdenes religiosas, o sea, todas las comunidades cristianas que había en su época. Y no solo eso, disolvió todos los gremios, que eran las asociaciones de los carpinteros, de los constructores, de los albañiles, de los que trabajaban el calzado, los zapateros, ¿verdad? Eso fue lo primero que hicieron, disolver todos los gremios. ¿Por qué? Porque esos gremios eran formados por gente católica. Entonces a ellos no les interesaba que los católicos estuvieran unidos, querían disolverlos a todos. Eso fue lo que se hizo en la Revolución Francesa. Y nosotros, por eso el Espíritu Santo ha suscitado para nosotros, especialmente para los laicos, a partir del siglo XX, los movimientos laicales. Y por ejemplo ha suscitado la renovación carismática, el camino neocatecumenal. Yo me acuerdo que en los años 70, 80, la renovación carismática estaba fuerte. Estábamos un montón de jóvenes ahí dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos impulsaba a reunirnos, a meditar sobre esa acción del Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo y todo eso. Y eso nace dentro de la iglesia, igual que el camino neocatecumenal, que va formando comunidades en el siglo XX. Todo esto es porque el Señor quiere esto que dice el Papa Francisco: caminemos juntos, no en soledad, no solitarios, sino en comunidad. Y caminemos, dice, juntos en esperanza. Como decía antes, nuestra esperanza es el cielo, es la vida eterna, no son las cosas del mundo. Por eso precisamente el signo principal del miércoles de ceniza es precisamente la ceniza. Porque la ceniza, ¿qué nos recuerda? Que este mundo es efímero, que todo se acaba. Cuando somos jóvenes nos sentimos llenos de vida, llenos de queriendo hacer muchas cosas en este mundo. Yo quiero hacer algo para este mundo. Y bien, eso es bonito. Ya después, cuando ya estamos avanzados en edad, ya solo lo que queremos es estar descansando en la casa, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es el cielo. Por tanto, se nos propone la ceniza para recordarnos que todo en este mundo se acaba, incluso nuestra vida, nuestro cuerpo
a medida que avanzan los años, a menos que sea una persona que siempre se está ejercitando, que siempre se está esforzando por mantenerte saludable, pero de lo contrario, el cuerpo se va debilitando. Siempre. A medida que avanzas en edad, el cuerpo se debilita. Y te recuerda que todo se acaba. Y por eso es el signo de la ceniza hoy. Y también se nos van a entregar unos medios para entrar en combate. Porque tenemos enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Dice San Pablo que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en las tinieblas. O sea, nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. Si hay personas que le tienen miedo a la iglesia, se equivocaron de enemigo. La iglesia no tiene enemigos de carne y hueso y no nos interesa estar peleando con nadie. Nuestra pelea es con el maligno, con los espíritus del mal. Es más, la iglesia nos enseña en su espiritualidad que tenemos 3 enemigos, los 3 enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Entonces, la carne, ¿qué es lo que busca siempre? Sus apetencias, las apetencias de la carne. Y el pecado, ¿cuál es el pecado que viene ahí? Es la gula. Quiere siempre, quiero comer, quiero beber, quiero hacer lo que yo quiera. Pero al final somos esclavos. Porque si nos mantenemos, por ejemplo, en un pecado de lujuria, el pecado de lujuria te esclaviza. No te hace libre, te esclaviza. Tú crees que eres libre, pero eres un esclavo del pecado. Entonces, contra este pecado, ¿quién se nos invita a hacer? El ayuno. El ayuno, porque el ayuno que te recuerda que tu vida no te viene ni de la comida, ni de tus relaciones con las otras personas. Es más, muchas veces te vas a encontrar con que las otras personas te defraudan. O sea, ves que fallan. ¿Por qué fallan? Porque son humanos. Y nos recuerda esto, que la vida no te viene de las personas, sino solo de Dios. Porque Dios es la fuente de la vida y del amor. Por eso necesitamos hacer el ayuno, porque el ayuno te hace sentir dentro esa fatiga interior, ese como vacío de que te das cuenta que necesitas alimentarte y darte cuenta de que tu fuerza te viene de Dios, no de las personas ni del alimento, fundamentalmente de Dios. Por eso necesitamos venir a misa, escuchar la palabra continuamente. Eso es lo primero, el ayuno. Después aquí nos presenta la limosna. El enemigo es aquí el mundo, porque el mundo te presenta un montón de cosas materiales, un montón de afanes que te meten en el mundo, sobre todo en el afán de dinero, en el afán de las cosas materiales, donde lo único que deseas es, por ejemplo, conseguirte el mejor dispositivo, conseguirte una buena casa, un buen carro, tener cosas materiales, una buena cuenta bancaria. Pero resulta que mucha gente entonces se empieza a meter en deudas. Y las deudas después te van matando, porque después vienen los cobradores. Entonces, el Señor nos invita a hacer limosna. La limosna, hermanos, no es una ayuda que damos al otro. Y resulta que a veces incluso para dar limosna, como lo primero que pensamos, bueno, la limosna
La moneda más pequeñita que pueda dar al prójimo que me está pidiendo algo. Ese que limpia el vidrio del carro en el semáforo. Voy a dar una monedita de $1, porque si le doy la de 25 centavos me la tira en la cara. Entonces, pero eso no es limosna. Es una burla a la otra persona. El Señor nos llama a dar una buena limosna en este tiempo de Cuaresma, a salir de nosotros mismos si es posible, ponernos al servicio de la otra persona y en la medida de lo posible dar una buena cantidad a alguien que lo necesita, en la medida de tus capacidades, con generosidad. Y está entonces también la oración. La oración, muchas veces hay gente que dice, si yo siempre que rezo, yo sé que Dios me escucha y por eso yo sé que tengo mucha fe. Pues fíjate que eso no es fe. Eso se llama religiosidad. La religiosidad es buena, pero no es fe. La fe es confianza en Dios. Es saber que Dios lo que te va a dar es siempre lo mejor para tu vida. Siempre. Eso se lo escuché decir a Santo Tomás Moro, que le escribía a su hija. Porque la hija, cuando Santo Tomás Moro estaba preso, lo tenían en una torre, entonces la hija supo que estaban matando a todos los presos. Y se afligió y le dice, papá, estoy afligido por vos. Están matando a todos los presos. Y le dice el papá, le responde, no te preocupes, hija mía, que la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros. Aunque nos parezca la cosa más horrible, es siempre lo mejor. Una expresión de fe excelente, maravillosa, de confianza en Dios. Entonces la oración es pedirle a Dios que nos dé fortaleza en medio de las dificultades, pero no solo eso, sino también la oración es para pedir que te ilumine Dios cuál es su voluntad para tu vida. Por ejemplo, si tú quieres hacer un viaje, no vas a la iglesia a decirle, Señor, bendíceme en este viaje que quiero hacer. No, sino que lo que haces es, tu oración cristiana sería de esta manera. Señor, ilumíname si este viaje es voluntad tuya, es lo que tú quieres para mi vida. ¿Sí? ¿Y cómo sabes si es voluntad de Dios? Todo lo que te acerca a Dios es voluntad de Dios. Pero si algo te va a alejar de Dios, por ejemplo, mucha gente va a Estados Unidos a buscar trabajo y nunca más va a la iglesia. Porque dice, no, es que la iglesia está muy lejos. Y entonces no puedo ir a la iglesia. Entonces no era voluntad de Dios, porque eso te alejó de Dios. No era voluntad de Dios que viajaras para allá. Era tu afán de dinero lo que te impulsó a ir. Y al final el afán de dinero te esclaviza, no te libera. Por eso la oración es preguntarte si algo es voluntad de Dios. No es que, me gusta esa muchacha y entonces la voy a enamorar y después la llevo a la iglesia para que Dios la bendiga, me bendiga el noviazgo. Pues no funciona así, es al revés. Primero pídele a Dios si es voluntad de Dios ese noviazgo. Eso es lo primero. Y si es voluntad de Dios, porque ese noviazgo te va a acercar a Dios. O sea, no es un noviazgo que tú buscas para pecar. Voy a tener una novia, pero al fin voy a tener relaciones con alguien. No es para tener relaciones pecaminosas con alguien. No, el noviazgo cristiano es un noviazgo en castidad, para ver si es voluntad de Dios un santo matrimonio. Porque ¿de qué te sirve tener un noviazgo si estás en pecado? Te está apartando de Dios. Ese noviazgo no es voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para tu vida. Un noviazgo en pecado no es voluntad de Dios, porque el pecado nunca es voluntad de Dios.
No puede ser voluntad de Dios el pecado. El pecado es la libertad de los hijos de Dios. Pero hoy mucha gente tiene miedo hasta del matrimonio. Y entonces, y los adultos no le ayudan a los jóvenes porque le dicen, no, ni se te ocurra casarte, júntense, vivan juntos, pero no se ocurra casarse. Prueben primero a ver si funciona. ¿Funciona qué? ¿Qué va a funcionar? Ahí no hay amor, es puro interés. Lo primero que tienes que buscar es si es voluntad de Dios, si ese noviazgo te acerca a Dios, te lleva a la oración, te lleva a misa, van juntos a misa, rezan juntos, ¿verdad? Entonces, esa es la oración que Dios quiere. Buscar la voluntad de Dios en tu vida. Porque imagínate, Dios no lo quiera, pero hay accidentes. Y si no, miren el canal 10. Yo cuando voy a veces a una casa, siempre ponen el canal 10. Y me invitan a una comidita y casi la comida se me revuelve por dentro de ver tanto accidente. Da hasta pavor pasar por las calles después. O sea, que se accidenta la moto, el taxi, el peatón, le pasa encima el camión ese grandotote, acabando con todo. O sea, nos podemos morir en cualquier momento. ¿Y estás listo para la muerte? ¿Estás listo para ir con Dios? ¿O estás en pecado? Porque si estás en pecado, es el infierno asegurado. No hay escapatoria. Una persona que muere en pecado mortal se va al infierno. Directo. Bueno, siempre se pasa por el juicio, pero ya se sabe a qué vas. Por eso el Señor nos llama a la conversión. Y este tiempo de Cuaresma es el tiempo oportuno. El tiempo para que puedas entrar en conversión. Puedas volver al Señor. Puedas experimentar su amor. Puedas entrar en su voluntad. Que empecemos a caminar juntos en la esperanza. Vamos pues ahora a continuar nuestra celebración, alabando y bendiciendo a Dios, porque está aquí en medio de nosotros. Vamos a pasar a hacer este signo de la ceniza. Pero atención, pasemos a hacer el signo a aquellos que quieran convertirse de verdad en esta Cuaresma. Aquellos que quieran encaminarse a la Pascua, encaminarse a experimentar la resurrección con Cristo. A los que quieran abandonar el pecado, los que van a venir a misa cada domingo, para que el Señor entre en sus vidas y en sus corazones, los que van a confesarse para que el Señor realmente lo pueda recibir en la comunión. Porque si tú no quieres entrar en conversión, no es necesario que hagas la ceniza. La ceniza es un don de Dios, como un signo para ayudarte a entrar en conversión. Pero ojalá que lo hagamos de corazón, no solo como todo el mundo lo hace, yo también. No, si hoy lo vas a hacer, que sea de corazón, deseando que el Señor transforme tu vida enteramente.